Buenos días, yo soy Daniela Montserrat Díaz Cervantes, alumna de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy les voy a presentar un tema en relación a la materia de neumología, en la cual nuestro catedrático es el doctor Jesús Gil Gómez. Bueno, el tema que voy a presentar es bronquiolitis en lactantes y niños. Para empezar, vamos a definir qué es la bronquiolitis. La bronquiolitis se define como un síndrome clínico de dificultad respiratoria que se va a presentar en niños menores de 2 años de edad. En 1993, Magnocchi estableció 3 criterios clínicos para definir a la bronquiolitis. ¿Cuáles van a ser estos 3 criterios clínicos? El primero es que se presente un primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Un segundo, que se presente disnea respiratoria y que haya la existencia de pródromos catarrales. Entonces, como resumen, la bronquiolitis va a ser un síndrome clínico de dificultad respiratoria. Es síndrome porque va a estar compuesto de varios signos, síntomas, ¿no? Que en un momento dado vamos a poder hacer su diagnóstico. Bueno, ¿cuál va a ser la etiología de la bronquiolitis? En un 70% de los casos, el virus sincitial respiratorio es el agente causal de la bronquiolitis y va a tener su pico de incidencia en los meses de noviembre a febrero, y va a ser en esas épocas porque son fechas en las que la temperatura tiende a bajar y los niños van a estar un poco más expuestos a este cambio brusco de temperaturas. Pero no va a ser en su totalidad este virus sincitial respiratorio el causante. Bueno, esta es una tabla en la cual es una clasificación de los virus respiratorios más comunes que pueden llegar a causarnos bronquiolitis. Como primero, pues va a estar el virus sincitial respiratorio, ¿no? Que es parte de la familia Paramyxoviridae del género Neumovirus de tipo ARN y va a estar compuesto por 2 subgrupos, el A y el B. ¿Cuáles van a ser los otros agentes etiológicos causantes de la bronquiolitis? Va a estar la parainfluenza 1, 2, 3 y 4, el metaneumovirus, la influenza, el rinovirus, los adenovirus, el bocavirus humanus y los coronavirus. Pero vaya, hay que quedarnos como dato que el 70% de los casos lo va a causar el virus sincitial respiratorio. Bueno, aquí en esta imagen les voy a explicar un poco de qué es lo que pasa cuando el virus sincitial respiratorio llega a instaurarse en las vías respiratorias bajas. Bueno, aquí estamos viendo un bronquio en el cual pues vamos a observar la luz. Digamos, este es un bronquio normal en el cual se observa claramente la luz, las células ciliadas, va a estar todo bien compuesto. Pero ¿qué pasa? En un momento dado se va a llegar a infectar, o bueno, va a llegar a instaurarse un virus sincitial respiratorio y a modo de defensa el cuerpo va a empezar a secretar citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, y toda esta cascada de citocinas nos va a llevar a un grado de inflamación. Una vez que ya se instauró la inflamación, el virus va a instaurarse específicamente en las células ciliadas. ¿Qué le va a hacer a las células ciliadas? Las células ciliadas se van a atrofiar, entonces a causa de esta atrofia ya no va a existir quien modele, ¿no? ese movimiento normal que tienen las células ciliadas dentro de los bronquios, que es como un barrido de todas aquellas moléculas que ya no se ocupen aquí, y que se barra ese moco para que no se empiece a acumular. Pero como estas células ciliadas van a estar atrofiadas, o sea, no van a tener una función como tal, van a estar paradas sin poder realizar su función normal, el moco se va a empezar a acumular, y a causa de esta acumulación del moco es que vamos a tener toda la fisiopatología que se presenta en la bronquiolitis y toda la clínica que vamos a observar. Entonces, en esta imagen de acá ya vamos a ver un bronquio que va a tener acumulación de moco en el cual sus células ciliadas ya no funcionaron. Entonces así es como se va a instaurar principalmente la fisiopatología de la bronquiolitis y es como se van a presentar los signos y síntomas. Ok, bueno, esta es una diapositiva en la cual voy a ejemplificar a
así como a grandes rasgos la fisiopatología. Bueno, vamos a empezar con el agente causal. El agente causal, como ya lo mencioné, es el virus sincitial respiratorio. Este va a ser una invasión de ramificaciones bronquiales. Posteriormente a esto va a llevar a una necrosis y edema del epitelio bronquial. Y esta necrosis y edema del epitelio bronquial pues va a estar dado, ¿no?, como ya les expliqué, por toda esta lluvia de citocinas que se presentan, por una defensa de nuestro organismo ante querer eliminar este virus que está afectando en su momento dado a las ramificaciones bronquiales. Posterior a la necrosis y edema del epitelio bronquial va a haber una obstrucción de las células ciliadas, lo que ya les expliqué, y con esto va a haber un aumento en la producción de moco, tanto aumento en la producción como un aumento en la capacidad, ¿no?, que el bronquio pueda soportar. Posterior a esto va a haber una hiperinsuflación u obstrucción de la vía aérea y después de esto va a llevar a una alteración en cuanto a la ventilación, va a haber hipoxemia, va a haber acidosis, va a haber hipercapnia y después de esto, lo más trágico que podemos llegar a encontrar sería una falla respiratoria, que es a lo que no queremos llegar si en un momento dado hacemos un diagnóstico oportuno. Entonces, con esta diapositiva se ejemplificó la fisiopatología de la bronquiolitis. Ahora bien, bueno, esta es igual otra imagen en la cual es como muy a grandes rasgos qué es lo que pasa con el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio va a llegar a través de gotitas de flush que el niño sano va a inhalar. Una vez que las inhala, este virus se va a instaurar en el alveolo, en la luz alveolar, y lo que va a dañar es pues va a dañar las células ciliadas, ¿no? Entonces el bronquiolo va a estar con una luz estrechada, va a haber resto de moco, de células desprendidas, de fibrina, todos estos restos que las células ciliadas normalmente ya no pudieron barrer a causa de su atrofia. Va a haber una pérdida de integridad del alveolo y aquí el alveolo lo vamos a encontrar comprimido por edema e infiltración celular. Posteriormente a esto va a haber un atrapamiento de aire que conduce a atelectasia localizada, que va a haber una obstrucción, va a haber un alveolo colapsado, va a haber una absorción del aire atrapado en el alveolo distal a la obstrucción que va a llevar a zonas de atelectasia localizada. Entonces, en un momento dado, clínicamente no podemos definir a la bronquiolitis, o bueno, no la vamos a poder diagnosticar con alguna radiografía. Su diagnóstico va a ser 100% clínico, pero pues si en un dado caso se realiza alguna radiografía, lo que vamos a encontrar va a ser zonas de atelectasia debido a esta obstrucción y a este colapso alveolar. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico va a ser principalmente rinorrea, tos, estornudos, y se puede presentar o no la fiebre, y si en un dado caso se presenta la fiebre, esta debe ser menor a 38.3 grados centígrados. ¿Okay? También va a presentar dificultad respiratoria y congestión nasal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física? En la exploración física vamos a encontrar taquipnea, uso de músculos accesorios, aleteo nasal y retracciones. A la auscultación vamos a encontrar hipoventilación con estertores crepitantes, sibilancias expiratorias e inspiratorias y una expiración alargada. ¿Ok? Entonces todos estos datos que mencioné nos van a ser, son muy importantes para el diagnóstico de la bronquiolitis. ¿Ok? Les voy a presentar un video en el cual vamos a escuchar y a hacer una ejemplificación, una representación de lo que es lo que podemos encontrar tanto en la exploración física como en la auscultación.
las sibilancias expiratorias. En ese segundo vamos a observar los crepitantes. Ok, entonces esos fueron los signos que vamos a encontrar a la auscultación. ¿Cómo vamos a realizar nuestro diagnóstico? El diagnóstico, como ya les mencioné, va a ser fundamentalmente clínico, que va a ser basado en la anamnesis y en la exploración física. En la anamnesis, pues básicamente va a ser indagar factores de riesgo de progresión de la enfermedad, que nuestro paciente tenga una edad menor a 6 semanas, que sea prematuro, que tenga alguna enfermedad de base como alguna cardiopatía, que exista tabaquismo en el entorno. Tabaquismo en el entorno me refiero a que cuando este paciente estuvo dentro de la madre haya sido fumadora, el padre haya sido fumador, los tíos sean fumadores, los abuelos, y se haya desarrollado, ¿no?, en un ambiente lleno de tabaquismo. Asimismo, también una ausencia de la lactancia materna, bajo peso al nacer y hacinamiento y la pobreza. Estos últimos son factores de riesgo que creo que en pleno siglo XXI ya no deberían presentarse, porque vaya, pues no es digno, ¿no?, de que algún paciente se presente a nuestra unidad a nuestra unidad de salud con ese tipo de patologías que pudieron haberse evitado si se hubieran tenido las medidas correctas. Ok, datos clínicos o indicadores de gravedad. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para definir que nuestro paciente ya está dentro de un estadio de gravedad, ¿no? Primero va a ser rechazo al alimento, el letargo, la apnea. Estos van a ser los 3 primeros. También tenemos el aleteo nasal, el tiraje intercostal, la retracción esternal, el quejido respiratorio y la cianosis. Estos últimos 5 ya van a ser definidos como signos de dificultad respiratoria. Ok, y en este video les voy a ejemplificar cuáles son esos signos de dificultad respiratoria. Bueno, aquí vamos a observar el tiraje intercostal. La retracción external o shifoidea. Y bueno, esos fueron los datos, de qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física en un paciente con signos de dificultad respiratoria. Aquí faltó la cianosis, pero pues la cianosis la vamos a observar, ¿no? Los labios se van a ver moraditos y es como también las yemas de los dedos son como signos más específicos, más puntuales que vamos a encontrar a la exploración física de nuestro paciente. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar alguna afectación, ya sea leve, moderada o grave, en un paciente con bronquiolitis? Básicamente se basa en escalas, ¿no? En un score de Good-Dons modificado. Esta escala va a evaluar 4 criterios principales. Primero, lo que es la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, las sibilancias expiratorias y el uso de una musculatura accesoria. La saturación de oxígeno
Cuando sea 0 va a ser mayor o igual al 95% en aire ambiente. Cuando sea 1 va a ser mayor o igual al 92% y cuando sea 2 va a ser menor o igual al 92%. La frecuencia respiratoria en 0 que sea menor a 50 respiraciones por minuto. Cuando sea en 1 que sea de 50 a 60 respiraciones por minuto. Cuando sea en 2 que sea mayor de 60 respiraciones por minuto. Las sibilancias expiratorias pueden ser leves durante toda la expiración, inspiratorias y expiratorias y audibles sin fonendoscopio. Y el uso de una musculatura accesoria, ya sea en 0 que sea ninguna o a una intercostal leve, en 1 que sea una intercostal moderada y supraesternal y en 2 que sea intensa, bamboleo o aleteo nasal. Y bueno, cuando tengamos una afectación leve, nuestra escala va a dar un puntaje de 0 a 3 puntos. Cuando sea en 1, cuando sea una afección moderada va a ser de 4 a 5 puntos y cuando sea una afectación grave va a ser 6 o más puntos. ¿Okay? Entonces en estas imágenes vamos a observar, ¿no?, cómo se toma la saturación de oxígeno en un recién nacido y aquí la toma de una gasometría que en un momento dado se requiere. El 90% de los pacientes que requieren hospitalización son menores de 12 meses de edad. En pacientes con bronquiolitis que cursan con una temperatura axilar mayor de 39 grados, se debe investigar complicaciones. Bueno, este párrafo hace evidencia, ¿no?, a lo que les explicaba hace un momento, en el cual uno de los signos que vamos a encontrar en el paciente, o bueno, que podemos encontrar o no, va a ser una temperatura, pero la temperatura para definirla como bronquiolitis debe ser menor o igual a 38.3 grados centígrados. Si nos encontramos ante una temperatura axilar mayor de 39 grados centígrados, debemos investigar ya alguna complicación como otitis media, alguna neumonía bacteriana o algún otro foco de infección, como sea una infección de vías urinarias. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, que la bronquiolitis no va a dar temperaturas mayor de 38.3 grados. Y si fuera así, pues hay que indagar sobre más factores que pudieran estar ocasionando dicha infección en el paciente. Bueno, esta escala únicamente es como la escala similar a la de Wood-Dons porque evalúa los mismos criterios, pero esta está como un poco más complicada, pero pues quise ponerla para ejemplificar, ¿no?, que tenemos varias escalas en las cuales nos podemos basar para definir la afectación, ya sea leve, moderada o severa de nuestro paciente. Pero creo que para fines didácticos de aprendizaje nos podemos quedar con el score de Wood-Dons, que es un poco más sencillo y más fácil de aprender. Vamos a tener también diagnósticos diferenciales y estos van a ser la neumonía, la tos ferina, la laringotraqueomalacia, alguna aspiración de cuerpo extraño, un reflujo gastroesofágico, la falla cardíaca congestiva, un anillo vascular, alguna reacción alérgica, la fibrosis quística, alguna masa mediastinal como sea un quiste broncogénico o alguna fístula traqueoesofágica. Bueno, entonces estos van a ser los diagnósticos diferenciales. Dentro de los más importantes vamos a tener a la neumonía y a la tos ferina. ¿Por qué a la tos ferina? En el quejido expiratorio, pues va a tener ese quejido como lo observamos en el video, pero a diferencia, en la tos ferina vamos a encontrar ese quejido típico, ¿no?, como le llaman el maullido de gato, o sea, como un poquito más chillante, ¿no? Entonces es como diferenciarlo de una tos ferina. Ensayos clínicos demostraron las imágenes anormales observadas en radiografías de tórax de pacientes con bronquiolitis. No permiten discriminar entre esta enfermedad y otros diagnósticos diferenciales. Con base en los datos de dos estudios, el Roosevelt de 1996 y el Swingel de 1998, se concluyó que el uso de radiografía de tórax puede llevar al uso inapropiado de antibióticos más que modificar los resultados clínicos. Bueno, entonces, como resumen, aquí nos quiere decir que no es necesario el uso de radiografías ni de estudios de gabinete, porque básicamente el diagnóstico es 100% clínico. No vamos a necesitar de ningún otro recurso, ¿no?, que nos pueda ayudar, porque no vamos a llegar a nada y puede que esto altere nuestro diagnóstico y también con ello nuestro tratamiento.
Ok, bueno, en estas radiografías vamos a observar una telectasia parcheada en el lóbulo medio derecho. También vamos a encontrar algunas filtraciones peribronquiales bilaterales. También se observa broncograma aéreo y va a haber un hiperinflado de los pulmones, así también como un aplanamiento de los semidiafragmas. Estos son datos radiológicos, pero no patognomónicos de la bronquiolitis. Estas radiografías pues se encuentran en su debido momento en algún paciente con bronquiolitis, pero vaya, quiero recalcar que no es meramente patognomónico de la bronquiolitis. No hay estudios acerca de que la medición de urea, electrolitos séricos y proteína C reactiva que demuestren un valor diagnóstico en la bronquiolitis aguda. Se recomienda establecer el diagnóstico de bronquiolitis aguda en él o la niña menor de 2 años de edad con base en la historia clínica y los datos clínicos recuperados durante la exploración física. Nuevamente vuelvo a recalcar que el diagnóstico es... Entonces, con esto quiero recalcar que no es necesario, ¿no?, el uso de algunos otros exámenes de laboratorio, radiografías, porque el diagnóstico va a ser 100% clínico. Entonces, si obtenemos la proteína C reactiva, electrolitos, alguna química sanguínea, no vamos a obtener nada, porque el diagnóstico va a ser 100% clínico. ¿Qué vamos a observar al tratamiento? El tratamiento se basa en medidas de apoyo o de soporte, que es la hidratación adecuada, una nutrición adecuada y oxigenoterapia con una saturación menor al 92% si en un dado caso se necesita. ¿Qué otras medidas vamos a tener? Va a ser medidas higiénicas, algún tratamiento farmacológico si en un dado caso se requiera, un alivio de la congestión nasal y succionar la mucosidad de la nariz. Esta tabla que vemos aquí son criterios que hacen recomendable remitir al paciente a un centro hospitalario y estos criterios hay que dárselos a saber a la madre, ¿no?, para que en un momento dado pues ésta lo refiera a un centro hospitalario. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Es un rechazo al alimento o una intolerancia digestiva, que tenga una ingesta aproximadamente menor al 50% de la manera habitual que el paciente venía haciéndolo. La deshidratación, ¿cómo vamos a observar la deshidratación? La deshidratación se observa en los labios, en la boca, en el hundimiento de los ojos y también se observa en el hundimiento del bregma y el lambda. Esto hay que hacérselo saber a la madre o al tutor del paciente, vaya que es un dato de deshidratación, no es dato de alguna otra cosa más como aquí en México se acostumbra, ¿no? Tienen esas creencias. También la letargia, una historia de apnea, taquipnea para su edad, dificultad respiratoria moderada o grave, con los signos de dificultad respiratoria que ya observamos, alguna saturación de oxígeno menor del 92 a 94%, alguna enfermedad grave según la escala utilizada que ya vimos, un diagnóstico dudoso que tenga una edad menor a 2 o 3 meses de edad, algunas comorbilidades, algún inicio de la sintomatología menor de 72 horas por el riesgo de empeoramiento y su situación socioeconómica, ¿no?, que lo impida, que haya factores que lo impidan trasladarlo de una manera rápida a un centro hospitalario. Tratamiento de soporte. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, a realizar? Una desobstrucción nasal. Hay que realizar de forma suave, superficial, no traumática, mediante lavado y aspiración nasal con un suero fisiológico. Esta desobstrucción nasal se puede hacer con una perilla de silicón. No hay que utilizar perilla de goma porque la perilla de goma nos va a ocasionar que el moco se vaya impactando más. Entonces lo que vamos a utilizar es una perilla de silicón. El tratamiento va a ser tratamiento postural con una elevación de la cabecera de la cuna a forma como de una postura semifolia. En un dado caso que se necesite, vamos a utilizar una solución salina hipertónica al 3%. Esto va a ser para realizar nebulizaciones, ¿no?, para desobstruir la vía aérea.
¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, esta solución salina hipertónica al 3% la venden en el mercado, pero no es tan difícil de encontrarla y si la encontramos es muy cara. Entonces, pues hay una manera más fácil de obtenerla, ¿no? Haciéndola nosotros mismos. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una ampolleta de cloruro de sodio al 17.7% y una solución fisiológica de 250 mililitros al 0.9%. Con estos dos materiales únicamente ya podemos armar nuestra solución salínica hipertónica al 3%, que es la que necesitamos para nebulizar, que es la indicada. ¿Cómo vamos a obtener esta solución salina al 3%? Va a ser basada en fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, bueno, dentro de nuestros datos vamos a tener una concentración deseada que es del 3%, que es esta. Un volumen total de 250 mililitros, que es nuestra solución fisiológica, una concentración mayor del 17.7%, que es nuestra ámpula de cloruro de sodio, y una concentración menor de 0.9%, que es a la que viene esta solución. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra fórmula? Es una concentración menor menos la concentración deseada por el volumen total entre la concentración mayor menos la concentración menor. Ok, entonces aquí pues va a ser 17.7% menos el 3% por los 250 mililitros entre 17.7% menos 0.9%. Vamos a llegar a un resultado de una concentración menor de 218.75 mililitros. Estos van a equivaler a nuestra concentración menor, que es el 0.9%. En una concentración mayor va a ser volumen total menos la concentración menor que nos dio como resultado en esta fórmula. Entonces va a ser concentración mayor es 250 mililitros menos los 218.75 mililitros que nos salió acá, y vamos a tener una concentración mayor de 31.5 mililitros de la concentración mayor, que es 17.7%. Entonces, así es como vamos a obtener nuestra solución. Del 0.9% vamos a extraer 218 mililitros y del 17.7% vamos a extraer 31.25 mililitros, y así es como vamos a llegar a una solución fisiológica de 250 mililitros al 3%, que va a ser la que vamos a utilizar para realizar la nebulización. Ok, entonces hasta aquí es cómo podemos hacer la nebulización con una solución salina hipertónica al 3%, de una manera más fácil y económica. Nutrición e hidratación. En los casos leves se ha de intentar la ingesta oral de forma fraccionada, y las formas graves con una vía parenteral o enteral por sonda nasogástrica. Entonces aquí pues no, hay que observar todos estos datos que nos indiquen una malnutrición y una hidratación ya sea moderada o severa. En cualquiera de estos casos pues ya es necesario intentar todas estas medidas que ya mencioné. La oxigenoterapia, la corrección de la hipoxia va a ser el principal objetivo en cuanto al tratamiento. Hay que aportar oxígeno mediante gafas nasales o mascarillas faciales con fin de disminuir el trabajo respiratorio y mantener saturaciones de oxígeno adecuadas. Hay dos estudios en los que dice, el estudio del Instituto Nacional, del National Institute for Health and Care Excellence, en el cual nos dice que se recomienda instaurar la oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno sea menor al 72%. La AAP y la Sociedad Canadiense de Pediatría nos aconsejan que es necesario instaurar una oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno sea por debajo del 90%. Entonces, creo que para fines de que tengamos un tratamiento adecuado, nos podemos basar en la primera, que es una saturación de oxígeno menor al 72%, para que en un momento dado nuestro paciente no se nos llegue a agravar. Y se recomienda iniciar la oxigenoterapia con ya sea puntas nasales de un flujo aproximado de 2 litros por minuto.
criterios que hacen recomendable remitir al paciente a un centro hospitalario, ¿no? Pues como ya esos ya los mencioné, hay que tenerlos en cuenta y hacérselos saber a la madre. ¿Cuáles son esos signos? Que ella los tenga muy puntuales, y cualquier signo de alarma hay que referirlo a un centro hospitalario. Todas estas medidas que hablamos se pueden hacer en la casa, en donde el paciente viva, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Medidas de control de la bronquiolitis en el domicilio. Vaya, pues estas van a ser todas las que ya observamos, ¿no? La desobstrucción de la vía aérea, que ya, como les dije, que sea con una perilla de silicón, la postura del lactante, que la madre esté a cada ratito checando la temperatura del paciente, hay que tenerlo como aislado, evitar el humo de tabaco, de polvos, asegurar que nuestro paciente esté bien hidratado, bien nutrido. Okay. También hay que controlar la temperatura varias veces al día. El paciente no deberá acudir a alguna guardería hasta la desaparición completa de los síntomas. Hay que procurar un ambiente tranquilo, y si la evolución del paciente es buena con todas esas medidas que ya menciono, se recomienda un control sistemático de pediatría posterior a las de 24 a 48 horas. Y vaya, con todo esto es únicamente con lo que vamos a tratar a nuestro paciente. El tratamiento, en cuanto al tratamiento farmacológico, no está recomendado, únicamente va a ser sintomático, porque vaya, la etiología es viral, entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Y las medidas que ya se ejemplificaron en cuanto al tratamiento van a ser las necesarias para que nuestro paciente evolucione de una forma adecuada. Si en un momento dado el paciente llega a evolucionar de una forma moderada o severa, pues ya va a ser necesario, ¿no?, que intervengan algunos otros especialistas para su diagnóstico y tratamiento adecuado. Básicamente los pacientes que llegan a empeorar son aquellos en los cuales se les llega a instaurar alguna otra patología, ya sea una neumonía, alguna neumonía que se haya adquirido en el hospital. Pero básicamente con todas estas medidas que se mencionaron, podemos hacer un buen control del tratamiento de nuestro paciente. Bueno, esta fue nuestra bibliografía, fue obtenida de varios artículos de UpToDate, de Medigraphic y algunos otros en los cuales se obtuvieron nuestras imágenes, nuestras fotografías.